Yo lo que había pensado es plantear algo conceptual que me parece que está atrás tanto de Unicaba como de la política educativa, como incluso de los problemas que tiene la universidad hoy. Y es el problema de la mediación docente. ¿De la? Mediación docente, el trabajo docente en la mediación que hace entre los estudiantes y los conocimientos, ¿no? Ese trabajo. Y creo que eso tiene al menos 5 notas que las voy a resumir y decir muy brevemente para que tengamos tiempo para el intercambio. Lo primero es que estamos en un proceso en el cual se menosprecia o por lo menos se intenta limitar la mediación de los docentes. No es nuevo, tiene vetas que vienen de largo aliento y otras que son notas propias de este proceso, ¿no? Y lo digo en qué sentido. El primer sentido es por la disputa sobre el sentido educativo, que en la actualidad tiende a verse a la educación como un equiparador del mercado. O sea, viene a compensar las deficiencias que el mercado produce en la gente, habida cuenta que se piensa que la educación es la adquisición de competencias para desplegarse en el mercado laboral de manera individual. O sea, no hay ni una inscripción colectiva, estatal, de comunidad política, ni hay una inscripción de esas competencias en ningún registro o en un registro muy blando de la noción de conocimiento. Por lo tanto, la educación, por decirlo así, se desmarca del sujeto epistémico y del sujeto político. O sea, la ciudadanía queda en segundo lugar y la educación se transforma en una herramienta individual para desarrollarse en el mercado y además va a buscar las competencias en el mercado. No se ocupa de producir algún otro vínculo con el conocimiento que no sea el que el mercado pone en juego. Esto es de larga data en la historia argentina y en parte tiene que ver, creo yo, alguna culpa el perfil profesionalista de nuestras universidades que termina irradiando hacia atrás esa lógica de pensar que la educación es finalmente una cosa que prepara para el mercado de trabajo. Esto no quiere decir que la educación no tenga que ver con la movilidad social, con la adquisición de conocimientos que luego uno va a emplear. Estoy diciendo que deja en segundo lugar o borra prácticamente la cuestión política o el nudo político de lo educativo como construcción de una comunidad política de pertenencia y la densidad que eso tiene en la construcción de la ciudadanía. Eso, primer punto, después si quieren desplegamos. Segundo punto es que hay un énfasis en la distribución, en pensar, hacer como un juego de intercambio en el cual el conocimiento se intercambia por las titulaciones y entonces hay como un énfasis en distribuir titulaciones. Cuando en realidad el problema es el conocimiento, que además es una cosa que no se puede distribuir, porque el conocimiento tiene como dos polos. Uno, la mediación de los docentes y otro, el trabajo que hace la persona que está en el proceso, que tiene que acompañar e involucrarse en ese proceso para el conocimiento. Digo, por ahí van todas las críticas que uno ve por derecha al gobierno, incluso cuando hablan de las universidades o de la escuela secundaria en términos de eficiencia en la cantidad de titulaciones que se obtienen o no se obtienen. Porque hay una confusión en eso. Uno puede distribuir titulaciones, pero el conocimiento es mucho más complejo, requiere, digo, esos dos polos en funcionamiento. Y en el conocimiento además intervienen otras cosas. Intervienen, por supuesto, las condiciones sociales. Todo el mundo sabe que el lugar desde uno proviene y las condiciones sociales que uno tiene influyen decisivamente sobre la vinculación con el conocimiento, sobre las condiciones para trabajar y progresar en la vida en términos epistemológicos o epistémicos, ¿no? Eso por un lado. También dentro del conocimiento está el trabajo con el conocimiento no deja de estar vinculado con cuestiones relacionales, de capital cultural, etc. Y por supuesto, con esta que dije antes, que es una cuestión, si se quiere, pedagógica, que atañe a cómo se construye el vínculo entre los docentes y los estudiantes con el conocimiento. Que es un problema
estrictamente pedagógico, pero en el conocimiento de algún modo confluyen tres cuestiones: la cuestión sociológica o socioeconómica, la cuestión sistémica, se arrastran problemas de los distintos niveles, y la cuestión pedagógica, ¿no? Que, dicho sea de paso, es un problema que la universidad hoy enfrenta y que hace unos años no enfrentaba, que es que la universidad, que está construida en torno al conocimiento, no en torno al alumno, hoy se da cuenta que tiene que construir una serie de estrategias institucionales para producir la vinculación entre conocimiento y estudiantes, porque si no, los que van a primer año entran 100 y en el segundo año quedan 25. Entonces, hay que construir, hay un trabajo pedagógico que la universidad había desechado, olvidado, creído que no le correspondía. Aún hoy sigue siendo así, aunque hay mucho hecho por las universidades para trabajar esa situación. De todos modos, ustedes lo van a ver en los discursos, todo el tiempo se habla de la relación o la vinculación entre la universidad y la escuela secundaria, como si la universidad tuviera que construir un puente por afuera y no dentro de sí misma para producir esos saberes. Habida cuenta que ser un universitario, por decirlo así, no es una naturaleza segunda que uno adquiere espontáneamente, sino que la tiene que construir. Y esa construcción pone en juego la vinculación con el conocimiento y pone en juego la construcción de un investigador. Digo, todo lo que la universidad en general se venía obviando, ¿no? Y que hoy está puesto ahí en tela de juicio, porque además ponen en riesgo el futuro de la propia universidad. No hay estrategia más suicida que una academia que fuga hacia los posgrados, las especializaciones y los doctorados, y se olvida de la construcción de su fuente de reproducción, que son los grados, ¿no? Entonces ahí hay un segundo problema en torno a la distribución del conocimiento. Esto, que el conocimiento no es algo que puedo comprar hecho, no es como una prenda que la compro hecha y me la pongo. Hay una cosa mucho más compleja que eso, pero creo que en el proceso en el que estamos, trabajar sobre la mediación docente desde lo político en contra de la mediación docente se hace desde el supuesto que el conocimiento es algo que uno se pone como si fuese un pullover, ¿no? Y no se pone en evidencia la operación compleja que hay ahí. Tercer elemento, parte de lo mismo, hay como una pseudo distinción de manera muy equivocada entre saber y saber hacer. Y las competencias van por el saber hacer, que parece ser algo transversal. O sea, estamos incómodos con el siglo XIX, que es el siglo de las disciplinas. Y parece que la solución para sacarse de encima las disciplinas son las competencias, o sea, algo que está vinculado con el saber hacer y a lo cual se llega sin el saber. O sea, yo puedo ir a obtener competencias sin tener que pasar por los conocimientos, que son ordenados, lamentablemente, podrán gustar o no, pero son ordenados disciplinarmente, tienen reglas de juego específicas. Eso no significa que uno no tenga que ir hacia construcciones interdisciplinarias, etc. Pero lo interesante de las competencias, en sentido irónico, es que son dos cosas. Uno, obtienen o permiten obtener un criterio de eficacia, parecen ser eficaces, cuando el conocimiento es mucho más que una eficacia, y como van sobre la eficacia, trabajan sobre una vieja, a mi manera de ver, un viejo problema de la formación docente, que es, para decirlo brutalmente, que es subestimar la formación de los docentes, intentando o pensando que un docente es alguien al que se le distribuye un conjunto de recetas que después va a aplicar en el aula. Algo así como si las obras fueran monumentos formales sobre los que se trabaja sin tocarlos mucho, porque, total, lo importante es saber hacer algo, ¿no? Como si para saber hacer algo no se requirieran conceptos, o si los conceptos no fueran hacer algo, ¿no? En esta idea de que no se entiende que los conceptos se producen a partir de problemas en un mundo que está ordenado disciplinarmente, que tienen procedimientos, que esos procedimientos suponen métodos, los métodos suponen puntos de vista,
que suponen una estructura hasta política por detrás, y que la gran tarea es la adecuación de eso al contexto en el cual uno tiene que trabajar. Esa tarea de mediación del concepto, de los conceptos, supone un enorme trabajo que empieza en el momento de la formación de los docentes, continúa en el trabajo que se realiza en el aula, y si hubiera posibilidad de trabajar sobre la práctica, se resignifica a partir de esa práctica. Entonces ahí hay un circuito que por supuesto no aparece ni de casualidad reflejado. Y como cuarto punto, diría que el menosprecio de la mediación docente, la simplificación de la mediación docente, también aparece, lo que decía el compañero, los paquetes tecnológicos. Otra vez, la mediación no parece ser lo importante es que la mediación ahora la hacen las cosas. Entonces uno está en un programa, uno escucha decir del sentido común, viste que los pibes manejan todo automáticamente, agarran el celular y ya lo manejan, o agarran la computadora. Ahora, el problema no es que lo manejen o no lo manejen, sino que entiendan lo que están haciendo. Y para entender lo que están haciendo requiere que el paquete tecnológico haga algo que no puede hacer, que es la mediación de los docentes, la que se pone en juego en ese momento. Algo parecido, en términos tecnológicos, es la discusión entre inteligencia artificial e inteligencia colectiva. La inteligencia artificial es algo que vos lo dejaste, te resuelve las cosas sola, suponiendo en una utopía muy lejana que eso reemplazaría a la inteligencia humana, cosa que creo que no va a ser así. Y la inteligencia colectiva es la que dice, bueno, mirá, las computadoras van a hacer muchas cosas, pero se requiere el factor humano porque hay algo que las computadoras no pueden hacer, que es imaginar, crear, producir, etc. No es un algoritmo, no se reduce todo a un algoritmo. ¿Sí? Quinto punto es una tendencia a pensar de manera muy light la noción de innovación. Por supuesto que acá hay cosas más de largo aliento, donde solemos pensar que la innovación es algo que viene de afuera, que hay que copiar. Recuerdan, en los 90 había que mirar los países del sudeste asiático, ahora hay que mirar, no hay por momentos Chile, ahora Singapur para la matemática, ¿no? Hay una cosa. Pero lo que me preocupa a mí, y de vuelta es algo central de las universidades, y entiendo también que de los institutos, que es que efectivamente la profesionalización, como se lo suele llamar, no es una vinculación con el mercado de trabajo, que es a lo que se lo suele reducir volviendo al inicio, ¿no? Sino que la profesionalización es la construcción de un investigador. Profesionalizar a alguien en su formación, no importa cuál sea, es potenciar las capacidades de investigación. La investigación es la profesionalización de la formación universitaria. Y la investigación es lo que va a producir la innovación, para lo cual se requieren tiempos, condiciones, etc. Entonces, la innovación no es algo que uno hace porque agarró una app en el teléfono y se le ocurrió y le dio una vuelta y resuelve un problema, sino que es un sistema complejo en el cual hay un proceso de formación que concluye con la construcción de un investigador, con el mantenimiento de esas lógicas de investigación, con la apuesta a esas lógicas de investigación que redundan después con el tiempo en un proceso de innovación. Para decirlo con un ejemplo, Argentina le vende reactores a distintos países, el último le vendimos a Holanda. Para producir eso hubo una inversión estatal enorme y pasaron más o menos 45 años en producirse ese proceso. Eso es lo que se requiere si uno quiere hablar seriamente de innovación. Lo demás, me parece a mí, es importación, no es innovación. Ese era el cuarto, si no me acuerdo, pero ya me perdí. El quinto. Bueno, concluyo con una sola cosa más, para plantear un poco lo de Unicaba. Si uno, dándole vuelta a la cuestión de la mediación, uno podría pensar entonces, o hacerse dos preguntas: ¿qué es una universidad? ¿Y qué es una universidad pública? O sea, ¿qué es lo público de una universidad? Lo único que les voy a decir es que una universidad no es una forma que ya está dada, que es lo que en general se
se tiene en la cabeza. Una forma dada es que en general uno piensa que una universidad es, dame un conjunto de profesores, te invento un conjunto de carreras y esperemos que vengan los pibes. Eso no es una universidad. Pero es la idea que tiene todo el mundo, ¿eh? A ver, y cuantos más alumnos vengan, mejor, porque entonces después justifico el crecimiento presupuestario. Ahora, eso no es una universidad. Para pensar una universidad hay que pensar, creo yo, humildemente, el problema de la mediación, hay que pensar el problema de la investigación y hay que pensar cómo esos dos juntos construyen un proyecto institucional que tenga algún rasgo de particularidad. Y por supuesto, que sea pública requiere esos elementos, porque si no, que sea pública solamente es que es gratis, o que no se cobra, digamos, aunque las universidades públicas cobran los posgrados. Ahí no me animo a dar una respuesta, pero lo público es un tema que todavía no logramos destrabar para pensar qué es efectivamente lo público de una universidad. ¿Es que no cobramos o es que estamos haciendo algo más? Por supuesto, si uno la compara con las privadas, en general la investigación es un dato significativo, porque las universidades privadas prácticamente no tienen una investigación muy baja, digamos, muy chica y su aporte es prácticamente nulo. Pero me parece que hay que pensar lo público de una universidad. Así que, digo eso, me parece que lo que está en juego es siempre pensar la mediación docente, no querer escaparse por el dogmatismo de las recetas, no querer subpensar a los docentes como un administrador de recetas que yo le tiro, que son a prueba de todo, incluso de ellos mismos, porque no importa lo que tengo, me desentiendo de la formación y no estoy diciendo que no haya recetas que observar, pero como la complejidad del aula es enorme, eso no lo va a resolver. Y creo que lo que está aquí, lo que estamos viendo es acentuando ese proceso, con un toque de modernidad que son las TIC, pero que no dejan de ir en el mismo registro, y con una idea de universidad que probablemente, por lo poco que se conoce, termine acentuando esto mismo. Nada más.